Hola Géminis, Géminis, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Bueno Géminis, recordá mirar tu ascendente porque acá te voy a dar un repasito breve, rapidito de astrología. Recordá que hago cartas astrales con tránsitos planetarios más tarot en un combo para una lectura personalizada. O sea que si querés una, te hago carta astral con tarot. Búscame en Instagram, perla.negradorada.tarot. A ver Géminis, ¿qué tenemos? Bueno, Géminis, te recuerdo también que puedes mirar los shorts donde hago horóscopos también. Siempre trato de hacer lecturas diferentes, así que comentame cuál te gusta más. Obviamente siempre con buena onda. Y si te sirven mis mensajes, puedes colaborar conmigo a través de Cafecito. Mi alias es cuervo.ciervo.mp. Bueno, dicho todo esto, Géminis, ascendente Géminis, Venus en Géminis, Luna en Géminis, tenemos. ¡Wow! Acá, a ver, ¿qué sucede? Porque es un tema con Géminis, por eso yo siempre pido que me comenten, ¿no? Tenemos como energía del momento es esta energía de qué complicado es salir de acá, qué complicado es salir de esto, ¿no? Mirá cómo está esta persona, está atada, ¿no? Y ciega. Es como que esto, a ver, coméntame, puede ser vos o alguna persona de tu interés, ¿no? Acá, o sos vos la persona que no quiere, digamos, o no puede salir o ver la realidad, o puede ser que te interese alguien que realmente no quiere ver esta realidad que se le presenta, ¿no? Sinceramente. Es alguien que está aprisionado, pero esotéricamente, como decimos acá, ¿no? Bueno, en el pasado, a ver, ¿qué sucede? A ver, voy a correr un poquitito más. Tenemos la templanza, hay una energía femenina colgada. Acá en un pasado puede aparecer una energía femenina de Piscis, Cáncer o Escorpio. Por ejemplo, acá está esta reina de copas, en la cual vos estuviste pensando. Es alguien que vibra con energía acuática, ¿no? Puede ser alguien artista, puede ser alguien sentimental, puede ser alguien que domina muy bien sus emociones. Mira qué linda que es. Bueno, mírala, cómo te resuena, ¿no? Es una reina de aguas, en este caso, que está en tu mente en un pasado y que realmente esta persona se colgó o se estancó la cuestión con esta mujer, ¿no? Bueno, por otro lado, también aparece que como que se decide cortar con ciertas cosas para hacer las cosas bien. Y acá aparece un rey de oros dentro de tu salud, un rey de oros que es una energía masculina, Tauro, Virgo, Capricornio, o simplemente puede ser Géminis. Si sos ascendente Géminis, ¿no? Hay que ver tu sol. Este rey de oros aparece en tu salud. A ver, en el pasado en sí, ¿no? Acá aparecen varias energías, como te digo, aparece una energía femenina estancada que decide ya no hacer más nada para hacer las cosas bien y a la vez aparece una energía masculina solicitando ayuda, ¿no? Ayuda tal vez puede ser económica o ayuda a sentirte más seguro o segura en una situación que necesitas tal vez aclarar, ¿no? Bueno, en el presente lo que se ve es que has tenido un reconocimiento o que tenés un reconocimiento de parte de tu familia o alguna cuestión sólida, algún tipo de reconocimiento dentro de tu familia, ¿no? ¿Qué es tu familia? Porque a veces puede ser que hay gente que se siente más en familia dentro de su trabajo o con los amigos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno obviamente es general, adapta a la otra situación. Pero veo que hay una especie de enamoramiento. Acá se ve una energía de pareja ya de por sí, ¿no? Sale una energía femenina que ha estado indecisa o simplemente que declara su amor, ¿no? En el presente se ve bastante bien, se ve una pareja junta claramente acá, mira. Se ve esta reina de fuegos y este emperador. O sea, acá en el presente aparece una energía de una mujer muy activa, fuerte, puede ser de Leo, puede ser de Sagitario, puede ser de Aries o tener planetas fuertes en este aspecto y esta mujer se remanga, hace, busca, declara, invita, te habla, activa, ¿no? Es una energía femenina que activa, que cosecha sus proyectos, que trabaja, que se remanga y hace. Y lo mismo este emperador al lado ya también tiene esta energía, obviamente. En este caso, el emperador al lado de esta mujer es un hombre que, digamos, ya es un poquito más fuerte su energía de poder, ¿no? Entonces, sinceramente, en el presente Géminis veo una pareja
un hombre y una mujer juntos, ¿no? Esto, como te dije, adaptalo a tu situación, como te resuene. Creo que esta mujer en un pasado ha reconocido, tal vez para los que están en pareja, ¿no? Que la pareja es importante, que la familia es importante y que esto es lo que tal vez quiere tomar una decisión, pero esto es lo que le impide tomar esta decisión. Entonces, esta mujer que se ha estancado en un pasado, ¿no? Porque me da la sensación que es una lectura sentimental, para Géminis viene saliendo muy seguido esto. Entonces, yo creo que este hombre que aparece acá también está mirando al pasado. O sea, siento que si sos hombre Géminis, vos estás mirando al pasado y te interesa alguien que está indeciso o indecisa por cuestiones familiares, ¿no? Y si sos mujer geminiana o ascendente Géminis, siento que vos también, por cuestiones familiares no podés tomar cierta decisión y que este hombre está mirando al pasado o a algo que pasó anteriormente, ¿sí? Bueno, después en el futuro veo que aparece el sol con el carro. O sea, acá como que se quiere avanzar sobre ciertas cosas y se complica un poco, se complica porque sale el sol acá. Realmente alguien ha querido tomar las riendas de la situación y no se puede. O, a ver, también puede pasar algo con un vehículo directamente, ¿no? Un auto, una moto, qué sé yo, una bicicleta, de lo cual uno, como si fuese que le falta un poco más de movimiento, de actividad, ¿no? Esto puede ser algo con un vehículo, sinceramente, o sinceramente querer avanzar con algo y no poder. Sinceramente, o decir, bueno, me perdí la oportunidad de activar con esta persona y ahora no sé qué hacer, ¿no? Como que da una energía de llegar un poco tarde, por así decirlo. Y bueno, sinceramente, de todas maneras, para mí hay alguien que se arrepiente y te habla, o vos te arrepentís y hablas con alguien. Esto es prácticamente público, ¿no? Como que todo el mundo lo sabe y luego hay una especie de proposición romántica nuevamente con la cual termina la lectura. A ver, Géminis, si estás solo, sola, sinceramente veo que hay una energía femenina que ha querido hacer las cosas bien y no salió, pero de todas maneras empieza a salir un poco más al mundo, ya sea, si estás sola, a salir nuevamente a sociabilizar. Si estás solo, esta mujer, que tal vez si te interesa una mujer, está saliendo más al mundo, a encontrarse con gente o por lo menos buscando. Y bueno, como termina la lectura de esta manera, ¿no? Se ve el mundo, se ve como... Sinceramente, puede ser un hombre, una energía masculina acá, declarando su amor o ofreciendo un encuentro, que este encuentro puede darse dentro de tu casa, hogar, familia. A ver, vamos a aclarar un poco más. Géminis, se me va a hacer un poco larga la lectura, pero realmente este tipo de lecturas es la que hago en las lecturas personalizadas, así que si querés un hablame, como verás, son súper completas. En el trabajo acá se ve la templanza, un reconocimiento, ¿ves? Y una energía del sol. O sea, Géminis, ascendente Géminis, muy bueno a nivel laboral, ¿no? O sea, tranquilo, tranquila, de a poco reconociendo esto que querés hacer o teniendo un reconocimiento súper, súper, súper exitoso y alegre. Géminis, vas a tener un éxito que te va a alegrar mucho, mucho, sinceramente, ¿no? O sea, claramente acá es energía de me quedo tranquilo porque de a poco estoy logrando lo que yo quiero y esto me da mucha tranquilidad, mucha alegría. Vas hasta festejar por esto. Económicamente creo que estás muy bien, ¿eh? El sol también habla de días del día, del sol, de la tarde, de los horarios de tarde, ¿no? A la mañana, disfrutar del solcito, te lo recomiendo. Bueno, a nivel mental, Géminis o ascendente Géminis, como te digo, acá en tu mente estaba esta mujer que, digamos, piensa mucho en su familia, ¿no? Y en, ya sea tomar las riendas de la situación o tomar decisiones para sostener este vínculo familiar. Cualquier mujer que te interese es por cuestiones familiares y encima que esto le dé un beneficio económico, ¿sí? Hay un avance igual. Esta mujer, si sos mujer geminiana, estás pensando vos en avanzar con esto. Comentame en qué. En tema amistad, Géminis, bueno, va a entrar Venus en tu casa 11, sobre todo si sos ascendente Géminis. Como te digo, en este momento, fines de febrero, está muy bien aspectado para tu zona de metas profesionales, fama, hacerte famoso, famosa si querés ser, no sé, si publicas en las redes, esas cosas, darte a conocer, ¿no? El tema del trabajo es lo mejor aspectado que tenés y más adelante va a entrar Venus en tu casa 11 para ascendente. Mira tu ascendente. Entonces, en tema de amistad es lo que más me preocupa. Acá yo no sé si hay un triángulo amoroso
con tus amigos o amigas, o si te traicionaron con un amigo o una amiga. Claramente acá está mezclado el amor con los amigos o las amigas, ¿no? Los vínculos, gente que conoces. Algo se estancó, genera indecisión y encima es muy complicado, algo perturba. Bueno, por ahí te la mandaste vos, ¿no? Con un amigo o una amiga, o un amigo o una amiga se la mandó, pero alguien se arrepiente o alguien aparece arrepentido, o si hiciste algo vos te arrepentís vos. Bueno, muy loco esto. Y el tema amor, viste que te decía, hay alguien que quiere hacer las cosas bien, claramente aparece una mujer acá declarando su amor o haciendo público algo, o por ahí, viste, en las redes sociales poniendo algo en las historias o posteando algo, como que esto va en serio. Sinceramente veo esta energía más que aparece una mujer, ¿no? Acá claramente. El sacerdote es, como te digo, compromiso, es tomarse las cosas en serio. Claramente acá es una energía femenina dando a conocer o sacando a la luz cómo está la situación sentimental. Géminis, si estás sola, estás muy bien. Si estás solo y te interesa una mujer, esta mujer está muy bien. Inclusive moviéndose, no sé, saliendo al mundo, saliendo a conocer gente. Si sos mujer, vos saliendo a conocer gente. Pero no te digo que haciendo ninguna trampa ni nada. Sí veo acá un hombre, ¿no? Bien, pensando un poco en el pasado. Bueno, el tema de la salud, como te dije, es muy importante cuidarla. Acá aparece un rey de oros, acá aparecen hombres que te pueden ayudar a mejorar tu salud, o si sos vos hombre geminiano, acá son cosas más sólidas, más firmes. Tal vez es simplemente hacer, no sé, pesas o algo así. No veo cardio ni no veo movimiento rápido, sino que veo solidez, ¿no? Peso. Te recomiendo gimnasio, te recomiendo cosas que te den tranquilidad. Como te digo, acá la estabilidad económica inclusive es algo que te puede hacer muy bien a la salud. Veo un emperador, así que energía masculina, si sos mujer, hombres te pueden ayudar. Y también mezclar un poco con la energía creativa, con arte. Mira, 3 hombres en el tema de salud. Pueden ser compañeros, amigos, cosas grupales para mejorar tu salud. Y en el tema de el hogar, casa, familia, como te decía, acá va a haber un encuentro. Por ahí viene alguien a tu casa, ¿viste? Por ahí te encontrás con alguien en tu casa. Mira, vos necesitas ayuda de cierta manera. Como te digo, si tenés un tema de salud que había salido en la última lectura, acá son todo el tiempo es cosas de estabilidad, de solidez, y creo que viene alguien del pasado, alguien que vos ya conoces a visitarte a tu casa. Si estás solo o sola, va a haber un encuentro sentimental, romántico en tu casa. Si estás ya en pareja, en familia, por ahí recibís ayuda para que este vínculo mejore, ¿no? Termina toda la lectura con un encuentro equitativo, de igual a igual. Nadie pasa por arriba a nadie, Géminis. Lo único que siento que, como salió esta carta del mes, me llama la atención porque casi todos los aspectos son muy buenos, menos el tema de los amigos y de las amigas. Atención, porque hay gente que te hace bien, gente que te hace mal, y acá creo que es más una cuestión mental tuya que tenés que tratar de liberarte de estos pensamientos o prejuicios que te pueden llegar a generar estas personas. Bueno, Géminis, como te dije anteriormente, si te gustan mis mensajes, puedes colaborar conmigo a través de Cafecito. Mi canal es muy pequeño, así que no estoy ganando prácticamente nada de hecho. Por lecturas privadas, búscame en Instagram, perla.negradoradtarot. Y también puedes colaborar a través del botón gracias. Géminis, tremenda lectura. Te mando un abracito.